Chicos, una vez que ya vimos la cuestión de poder constituyente y poder constituido, y que ya vimos este debate que a pesar se mantiene actualmente en nuestro sistema jurídico mexicano, me gustaría también hablarles de los límites de la reforma constitucional, ya que la reforma constitucional vista desde el principio de división de poderes puede cumplir con una función de garantía de supremacía constitucional y por lo tanto, para nuestra materia de teoría de la Constitución, es necesario que hablemos de los límites del ejercicio del poder político cuando se trata precisamente de reformas constitucionales, para que no cualquier cambio dado por el poder político se pueda entender como válido, y más cuando vaya en contra del orden de valores que se aspira. Si dejamos en manos de la colectividad la posibilidad de realizar cualquier tipo de reforma, se podría llegar a trastocar esos valores que previamente se han fijado. Por eso los límites son muy importantes. John Elster lleva la teoría del precompromiso al diseño y teoría constitucional, pero con algunas reservas. El precompromiso es un acto de autolimitación llevado a cabo por un agente con el propósito de alcanzar un mejor resultado, según se prevé la diferencia en el momento de la acción de autolimitarse, del cual podría lograr si hubiese retenido su completa libertad de actuar en el momento futuro. Aplicado a la teoría constitucional, a la teoría de la Constitución, Elster maneja el precompromiso con la metáfora de que las constituciones son cadenas impuestas por Pedro sobrio sobre Pedro ebrio. No sé si me doy a entender. En cuanto a las reformas constitucionales, Elster señala que es importante que existan las condiciones de precompromiso suficiente en el proceso de revisión constitucional para evitar que una pequeña mayoría haga cambios constitucionales. Lo mismo que una mayoría que no va a ser duradera tenga dificultad en lograr esa posibilidad. Pero, por otro lado, los mecanismos de precompromiso aplicables en la reforma constitucional, como mayorías calificadas y procesos de revisión retardados por 2 periodos de aprobación, generan una problemática en la revisión constitucional. Por un lado, se estimaría como lo más óptimo que los cambios constitucionales se realicen durante periodos de deliberación calmada, y por otros, que dichos cambios surjan de un consentimiento popular movilizado por los procesos democráticos, como hemos venido hablando, para que adquieran su legitimidad. No obstante, para lograr también que esas mayorías calificadas se necesita persuadir a partir de valores o necesidades comunes, lo que nos llevaría a pasar de un estado motivacional de razón a uno de interés. Ahora, de igual manera, al intentar movilizar la voluntad mayoritaria poblacional, se puede salir de esa esfera de razón y de interés para llegar a la pasión, lo que implicaría un detrimento de la deliberación calmada. Lo anterior nos puede llevar a concluir, maestro y ustedes maestrantes, a que las decisiones constitucionales suelen tomarse dependiendo de las circunstancias, estados emocionales de interés, pasión o razón. Estos precompromisos son lo que se deben de ver como límites que se van fijando, y esto puede ser tanto formales como materiales. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es no permitir que mayorías puedan cambiar el orden de valores y sobre todo oprimir minorías. Pero también hay posiciones que establecen los procedimientos de reforma constitucional con todo y su rigidez. No limita al pueblo para hacer los cambios que quiera realizar. Fíjense que Akil Reed Almar sostiene que el procedimiento de reforma constitucional contenido en el artículo 5 de la Constitución de Estados Unidos está redactado exclusivamente para habilitar a los poderes constituidos de realizar cambios constitucionales. Sin embargo, dicho artículo no limita que la soberanía popular realice modificaciones a la Constitución por otros medios, como lo es la consulta directa o la ratificación plebiscitaria, si así lo decide. Reed sostiene que el derecho de realizar cambios constitucionales por medio de la soberanía popular es uno de los no enumerados por su Constitución, pero que se puede evidenciar de acuerdo a la lectura del preámbulo, los artículos quinto y séptimo, así como de la primera, novena y décima enmienda. Señala que desde la época de los fundadores se entendía
que la población era la fuente de todo poder del gobierno y por tanto la población mantenía en todo momento la posibilidad de modificar o incluso anular la forma de gobierno para hacer efectiva su seguridad y felicidad. Ahora, otra postura sobre los límites de la reforma constitucional es la que sostiene el profesor Brewer Carías, que señala que los límites a la reforma constitucional son, en primer lugar, los límites que derivan de las propias regulaciones constitucionales en cuanto al procedimiento de revisión constitucional y, en segundo lugar, los límites que derivan de las denominadas cláusulas pétreas o inmodificables. Y él da un tercer lugar, los límites que derivan del funcionamiento de los órganos constituidos por el Estado durante el proceso de reforma o enmienda constitucional. ¿Y qué creen? Hay un cuarto, los límites derivados de circunstancias excepcionales y, sí, hay un quinto lugar, los límites temporales. Aunque en la actualidad se pueden encontrar muchas más posturas sosteniendo el límite de las reformas constitucionales, también ha existido posturas contrarias, como Carré de Malver, que siguiendo la idea de que el acto de fundación del Estado es único, ¿ok? Pero esta postura es tan radical que inclusive autoriza un reemplazo de una constitución sin necesidad de la participación de la soberanía popular, de tal manera que si el poder constituido encargado de reformar constitucionalmente puede reemplazar la constitución con mayoría de razón, podría reformarla sin límite alguno. ¿Qué piensan? Bien, en México sigue siendo muy influyente la postura del otrora ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Felipe Tena Ramírez, que en ideas muy similares a las de Carre de Malver, considera que el poder de revisión de la Constitución es un poder constituyente permanente y como consecuencia de ella fijó su postura en el sentido de que a falta de acotación expresa en nuestro texto constitucional, el constituyente permanente puede llevar a cabo por vía de adición o reforma cualquier modificación a la ley suprema. Sin embargo, parece que tiene una confusión teórica o falta de precisión en su postura, debido a que también sostiene que por vía de reforma o adición nada escapa de su competencia. Entonces, y luego viene más adelante y dice, no se puede expedir una nueva constitución, pero sí se puede darla, de hecho, por medio de reformas. Así, el maestro Tena Ramírez, mientras que por un lado parece sostener que no hay límites expresos en la Constitución mexicana, el poder de reforma puede realizar cualquier cambio. Posteriormente, menciona como límites implícitos los principios del régimen constitucional y la conciencia histórica para después señalar que el poder constituyente permanente podría cambiar incluso la constitución. No nos quedemos con el maestro Tena Ramírez. Pero fíjense que esta doctrina ha seguido por la Suprema Corte desde el primer caso que se presenta tratándose de impugnar una reforma a la Constitución de 1935. Esta, que no la voy a dar porque es un poco amplia, se la resumo, argumenta que aleja la soberanía del pueblo y de la deposita a la nación, pues es la república la que tiene el limitado derecho de reorganizar su organización política jurídica. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Bueno, ejerciendo el control jurisdiccional de la reforma constitucional a través del amparo, la acción de inconstitucionalidad y controversia constitucional, ha fallado en su función de garante de la Constitución, porque ha determinado que no procede ningún medio de control jurisdiccional. Si somos congruentes con la teoría constitucional que les he venido expuesto y les he venido explicando, deberíamos, todos los juristas congruentes, deberíamos reconocer límites a la reforma constitucional, incluso cuando no estén expresos en el texto de la Constitución. ¿Qué quiero decir? Debemos de reconocer la existencia de límites implícitos en la función de reforma de la Constitución y no solo formales, sino materiales también. Sin embargo, aquí se nos ha presentado una confusión doctrinaria de la figura de un poder constituido soberano que ha distorsionado en México el poder de revisión constitucional y, además, ha institucionalizado un poder constituido limitado dentro de la Constitución que escapa de todo tipo de control constitucional, llamándolo poder constituyente permanente. ¿Por qué es importante que hablemos de este tema? Porque como sostiene Pedro de Vega, sin que constituya ninguna exageración, se puede sostener que es en las normas de reforma donde el sistema constitucional
se pone a prueba consigo mismo y donde se valora el contenido y el alcance del propio concepto de constitución. Y en México, el poder constituyente permanente es el punto de quiebre de nuestro sistema constitucional. Gracias.